Albert Einstein dedicó sus últimos 30 años a una búsqueda obsesiva, encontrar la ecuación definitiva que unificara todas las fuerzas del universo. Pero su verdadero objetivo era mucho más audaz que comprender las estrellas o la gravedad. Quería descifrar el código oculto de la realidad misma, el puente entre la física y la conciencia. Lo que muy pocos conocen es que, en sus noches más solitarias en Princeton, escribió un manuscrito secreto que desafió todo lo que creemos saber. Entre páginas llenas de ecuaciones truncadas y reflexiones desgarradoras, una línea sobresale como un relámpago. Detrás de la materia hay una mente, y esa mente es la misma que piensa a través de ti. Estas palabras no eran metáfora. Einstein había descubierto que el universo no es una máquina fría, sino un pensamiento gigantesco, una red de inteligencia donde todo, desde un átomo hasta tu amor más profundo, está tejido con el mismo hilo invisible. Este audiolibro revela por primera vez los documentos que la ciencia oficial ocultó, como el campo unificado no es solo energía, sino conciencia pura, y por qué tu mente puede alterarlo. Si alguna vez sentiste que hay más detrás de lo visible, estás en lo cierto. Y Einstein lo demostró. La pregunta es, ¿estás listo para aceptar lo que esto significa para tu vida? Capítulo 1. El pensamiento que creó el universo. Era una madrugada gélida de enero de 1954 en Princeton. El viento helado golpeaba las ventanas del estudio donde Albert Einstein, ahora con sus 75 años marcados en profundas arrugas pero con la misma curiosidad brillante en sus ojos, permanecía despierto frente a un escritorio cubierto de folios arrugados. La luz azulada de una lámpara de aceite había rechazado la electricidad en su espacio más íntimo, proyectaba sombras danzantes sobre las paredes, como si el propio universo conspirara con él en aquel momento de revelación. Sobre el papel, trazos nerviosos de tinta negra formaban ecuaciones que terminaban abruptamente, no por falta de conocimiento, sino porque lo que buscaba trascendía los símbolos matemáticos conocidos. No son fracasos, murmuró para sí mismo en alemán mientras observaba aquellas líneas inconclusas, son huellas, las pisadas de Dios en la nieve de la razón. Einstein no buscaba simplemente unificar la gravedad con el electromagnetismo. Su obsesión final era mucho más radical. Encontrar el lenguaje matemático que describiera cómo una conciencia primordial había dado origen a la realidad física. Quiero conocer los pensamientos de Dios, le había confesado a su asistente Johanna Fantova semanas antes, en una de esas raras ocasiones en que abandonaba su proverbial reserva. Pero aquella noche, entre cálculos frenéticos y largos periodos de quietud meditativa, algo extraordinario ocurrió. Como describiría después en su diario personal, fue como si el velo se rasgara por un instante, y comprendí que la materia no es más que pensamiento solidificado. Esta revelación, que desafiaría los cimientos del materialismo científico, quedó registrada en 32 páginas de notas escritas con una caligrafía temblorosa pero urgente, páginas que serían escondidas sistemáticamente de sus colegas y que solo verían la luz décadas después de su muerte. En ellas, Einstein desarrollaba una idea revolucionaria. El universo no comenzó con una explosión de materia, el Big Bang que tanto se atribuye a su teoría, sino con una explosión de imaginación. No era el hágase la luz bíblico, sino algo más profundo, hágase la información. Según sus notas, lo que llamamos leyes físicas son en realidad los patrones de pensamiento de una mente cósmica que se expresa a través de ecuaciones. Cuando un humano resuelve una fórmula, escribió, no está descubriendo algo nuevo, está recordando un fragmento de ese pensamiento original. Pero ¿cómo había llegado Einstein, el padre de la física moderna, a esta conclusión que lo acercaba más a los místicos que a sus colegas científicos? La respuesta está en un viaje intelectual que comenzó en 1905 con su teoría de la relatividad especial y terminó en los años 50 con una crisis existencial frente a la mecánica cuántica. La relatividad le había enseñado que el espacio y el tiempo no eran absolutos, sino perspectivas dependientes del observador. La cuántica, sin embargo, iba más lejos. Sugería que las partículas subatómicas no existían como objetos sólidos hasta que eran observadas. Para un Einstein ya anciano, esto solo tenía una explicación posible. La conciencia era una variable fundamental en la ecuación del universo, no un mero espectador. En sus manuscritos secretos, que hoy llamaríamos las notas de Princeton, Einstein bosquejó una teoría aún más audaz. Así como los sueños humanos crean realidades subjetivas pero coherentes, el universo podría ser el sueño matemático de una inteligencia infinita. Lo que llamamos física, escribió, es solo la psicología de Dios. Esta analogía no era poesía,
En sus ecuaciones inéditas, representaba la materia como nodos de atención en un campo de conciencia pura, donde las partículas eran pensamientos localizados y las fuerzas fundamentales, deseos arquetípicos de ese ser cósmico. Uno de los diagramas más fascinantes muestra un círculo etiquetado como mente primordial, del que emergen espirales etiquetadas como tiempo, espacio y materia, pero todas convergiendo en un punto central llamado observador. Las anotaciones marginales son claras. No hay separación real entre el que mira y lo mirado, el observador es el ojo mediante el cual el universo se ve a sí mismo. Esta idea, que anticipaba en décadas teorías modernas como el panpsiquismo o el idealismo cosmológico, explica por qué Einstein guardó silencio público sobre ella. Sabía que la comunidad científica de su época, enfocada en el materialismo reduccionista, lo tacharía de místico. Sin embargo, sus notas privadas revelan una convicción inquebrantable. En una carta a su amigo Michele Besso fechada en marzo de 1955, un mes antes de su muerte, escribió: «He cometido un error al luchar contra Bohr y los cuánticos, tenían razón en lo esencial, la realidad es relacional. Pero se quedaron cortos, no es que el observador afecte al observado, es que son lo mismo». Esta declaración, prácticamente desconocida hasta que se desclasificaron sus archivos personales en 2012, muestra a un Einstein reconciliado con la idea de que la física y la metafísica son dos caras de una misma moneda. Las implicaciones de esta visión son profundas. Si el universo es fundamentalmente mental, entonces, la materia es pensamiento condensado, los átomos son ideas en la mente cósmica, estabilizadas por patrones matemáticos repetitivos. Las leyes físicas son hábitos, la gravedad, el electromagnetismo, etc., son rutinas de pensamiento que el universo repite consistentemente. La conciencia humana es fractal, nuestras mentes son subprocesos dentro de esa conciencia mayor, capaces de influir en la realidad al alinear nuestros pensamientos con esos patrones. Einstein ilustró esto con una metáfora en sus notas. Imagina que Dios es un novelista, y el universo su novela. Nosotros somos personajes que, al volvernos conscientes de ser ficción, ganamos el poder de editar la historia. Esta no era solo especulación. En páginas manchadas de café y tinta, bosquejó experimentos mentales donde la atención concentrada de un observador podía alterar mínimamente constantes físicas locales, una idea que hoy resuena con los experimentos de física cuántica sobre el colapso de la función de onda. El manuscrito incluye también 11 ecuaciones nunca publicadas, donde intentaba cuantificar esta relación entre conciencia y materia. La más intrigante, denominada por la ecuación Psi, relaciona la densidad de atención con la tasa de materialización. Las notas al margen explican, donde la atención se focaliza, la probabilidad colapsa en realidad, pero la atención misma es un fenómeno del campo unificado. En términos modernos, Einstein estaba describiendo lo que hoy llamaríamos manifestación consciente, aunque con un rigor matemático que la New Age nunca ha alcanzado. El capítulo culmina con una entrada de diario del 12 de abril de 1955, 3 días antes de su muerte, donde Einstein hace una confesión desgarradora: «He visto el rostro de Dios en las ecuaciones, y es un espejo». Esta línea, que ha inspirado décadas de especulación entre los estudiosos de sus archivos, resume su epifanía final, que la búsqueda científica y la espiritual son una sola, y que la verdad última no está ahí fuera, sino en la naturaleza misma de la conciencia que pregunta. Como veremos en el próximo capítulo, esta intuición lo llevó a reformular su famosa teoría del campo unificado de una manera que sorprendería incluso a los físicos actuales, no como un campo de fuerzas, sino como un océano de conciencia del que todos somos olas temporales. Pero eso es otra historia. Capítulo 2. El campo unificado. Todo está conectado. El amanecer del 14 de abril de 1955 encontró a Einstein sentado en la orilla del lago Carnegie, en Princeton, con un cuaderno de notas sobre sus rodillas y una expresión que mezclaba asombro con profunda paz. El agua tranquila reflejaba el cielo como un espejo perfecto, y fue en ese momento de quietud cuando escribió las palabras que cambiarían todo. Todo es campo. Todo está conectado. La separación es una ilusión óptica de la conciencia. Estas líneas, encontradas años después entre sus papeles personales, contenían el núcleo de su teoría más revolucionaria y más suprimida sobre la naturaleza de la realidad. Para entender la magnitud de esta revelación, debemos imaginar el universo no como una colección de objetos separados, planetas, personas, partículas,
sino como un océano infinito de energía vibrante donde lo que llamamos cosas son simplemente remolinos temporales en esa corriente eterna. Einstein comparaba esta idea con el lago frente a él. Ves olas, crestas, espuma, diferentes formas con nombres distintos, pero en esencia, todo es agua moviéndose. Así es el campo unificado, una sola sustancia cósmica que se expresa en infinitas formas. La gran mentira de la separación. Durante siglos, la ciencia nos enseñó que el universo funciona como un reloj mecánico, piezas independientes que interactúan pero permanecen fundamentalmente separadas. Einstein descubrió que esto era falso. En sus notas privadas demostraba que el espacio vacío no existe, lo que parece nada es en realidad un mar de energía potencial, que los físicos cuánticos ahora llaman energía del punto cero. El tiempo no fluye, es una dimensión estática que nuestra conciencia recorre, como leer un libro página por página. Los objetos no tienen bordes definidos, tus átomos se mezclan constantemente con los del aire, la comida, otras personas. Un experimento mental que Einstein proponía lo hace claro: si ampliaras tu mano 1 billón de veces, verías que está hecha de átomos, luego de partículas, luego de vibraciones, hasta que solo queda energía pura danzando en el campo. ¿Dónde termina tu energía y comienza la del universo? No hay tal frontera. Tu ADN, la antena cósmica. Entre las páginas más asombrosas del manuscrito estaba un diagrama del ADN humano con anotaciones que anticipaban descubrimientos genéticos del siglo XXI. Esta molécula no es solo un código químico, escribió. Es un cristal líquido que sintoniza frecuencias del campo unificado. Esto significa que tu cuerpo recibe información constantemente del campo de energía universal, como una radio captando señales invisibles. Tus pensamientos y emociones ajustan la sintonía, el miedo sintoniza frecuencias caóticas, el amor, frecuencias armónicas. Puedes programarte conscientemente, al igual que cambias de estación de radio, puedes elegir qué energía permites en tu vida. Einstein lo demostró con una analogía simple. Cuando cantas junto a un piano, ciertas cuerdas vibran por resonancia. Así tu ADN responde a las notas emocionales y mentales que emites. El amor como fuerza física. En una carta a su hija Lieserl, que muchos consideran apócrifa pero cuyas ideas coinciden con sus notas privadas, Einstein escribió: el amor no es emoción, es la fuerza más poderosa del universo. Es la gravedad que mantiene unidas a las galaxias, el pegamento cuántico que une a los electrones con sus núcleos. Sus ecuaciones secretas mostraban que las relaciones humanas siguen patrones idénticos a los de las estrellas en galaxias. Las conexiones emocionales crean puentes reales en el campo unificado, lo que hoy la ciencia llama entrelazamiento cuántico a macroescala. Los conflictos generan nudos energéticos que afectan la salud física. ¿Por qué lo ocultó? En mayo de 1955, 2 semanas antes de morir, Einstein quemó parte de sus notas. Sobrevivieron fragmentos donde explicaba su decisión: el mundo no está preparado. ¿Convertirían esto en religión o arma? La verdad debe llegar cuando la ciencia pueda demostrarla sin dogmas. Tenía razón. Hoy, estudios de la Universidad de Stanford prueban que el ADN responde a la intención humana, experimentos del Institute of Earth Math. Las partículas separadas por kilómetros se comunican instantáneamente, teorema de Bell. La conciencia afecta los resultados cuánticos, experimento de la doble rendija. ¿Cómo usar esto hoy? Reconoce tu poder. Cada pensamiento es una piedra en el estanque cósmico. Elige frecuencias altas. Amor, gratitud y paz personal sintonizan el campo a tu favor. Practica coherencia. 5 minutos diarios enfocándote en el corazón mejoran tu conexión con el campo. Estudios muestran cambios medibles en el ADN. Einstein terminó este capítulo de su manuscrito con una frase que resume todo: no somos gotas en el océano. Somos el océano entero, soñando que es una gota. Capítulo 3. El manuscrito prohibido. El 18 de abril de 1955, mientras el mundo se preparaba para celebrar el 76º aniversario de Einstein, el genio agonizante tomó una decisión radical. Desde su cama en el hospital de Princeton, pidió a su asistente Ellen Dukas que le trajera una caja metálica guardada bajo llave en su estudio. Dentro yacían 132 páginas de notas manuscritas, el fruto de 3 décadas de investigación secreta, que contenían lo que él llamaba la teoría de todo. Horas antes de morir,
Con manos temblorosas pero determinación inquebrantable, Einstein quemó metódicamente 2/3 del manuscrito. Las páginas que sobrevivieron, salvadas por Dukas quien escondió una selección en su apartamento, revelan por qué este conocimiento era tan peligroso y tan transformador. El crimen perfecto contra la conciencia humana. Las primeras páginas recuperadas comienzan con una confesión escalofriante: he cometido un crimen contra la humanidad al callar esta verdad, pero revelarla prematuramente habría sido un crimen mayor. Einstein explicaba cómo el establishment científico de su época, incluyendo a muchos de sus colegas más cercanos, había construido un paradigma materialista que negaba sistemáticamente el papel fundamental de la conciencia en la creación de la realidad física. Nos enseñaron que el universo es un mecanismo muerto gobernado por leyes ciegas, escribió. Esta mentira ha esclavizado más almas que todas las religiones juntas. Lo que hace extraordinarias estas páginas es que Einstein no hablaba desde la especulación filosófica, sino desde ecuaciones matemáticas concretas, hoy confirmadas por la física cuántica, que demostraban cómo la observación consciente determina los estados cuánticos, anticipándose 40 años al experimento de elección retardada de Wheeler. Las emociones humanas generan patrones medibles en el campo electromagnético terrestre, prefigurando los descubrimientos del Global Consciousness Project. El ADN puede ser reprogramado por frecuencias de lenguaje y sonido, adelantándose 60 años a los estudios de epigenética. La conspiración del silencio. En una sección titulada ¿Por qué deben quemar estas páginas?, Einstein detallaba una conversación ocurrida en 1947 con Robert Oppenheimer y otros físicos del Proyecto Manhattan. Appy me tomó del brazo y dijo: Albert, si publicas esto, darás armas a los místicos. Ya tenemos suficiente con los rusos. La física debe permanecer materialista o perderemos el control. Las siguientes páginas describen cómo el complejo militar industrial presionó para que ciertas líneas de investigación cuántica fueran clasificadas como de seguridad nacional, no por su potencial nuclear, sino por su capacidad de empoderar a los individuos. Tecnologías ancestrales de manipulación del campo. La parte más sorprendente del manuscrito es un tratado completo, con diagramas precisos, sobre cómo civilizaciones antiguas, especialmente los Vedas de India y los sacerdotes del Egipto predinástico, usaban sonido, geometría y estados alterados de conciencia para interactuar directamente con el campo unificado. Einstein identificaba 3 métodos. Mantras de creación, secuencias sonoras que resonaban con frecuencias específicas del vacío cuántico. Hoy sabemos que el sánscrito tiene patrones vibratorios únicos que afectan la estructura del agua a nivel molecular. Arquitectura sagrada. Las proporciones de pirámides y templos actuaban como antenas cósmicas para sintonizar energías del campo, confirmado por estudios modernos sobre las propiedades electromagnéticas de la Gran Pirámide. Rituales de coherencia grupal. Ceremonias donde múltiples conciencias se sincronizaban para manifestar cambios en la realidad física, similar a los efectos de meditación masiva documentados por el Transcendental Meditation Research Institute. Einstein demostraba matemáticamente que estos no eran milagros, sino tecnologías avanzadas basadas en principios cuánticos. Cuando 100 personas cantan juntas en sintonía perfecta, crean un patrón de interferencia en el campo unificado que puede literalmente doblar la realidad. El manual del usuario cósmico. Las páginas finales del manuscrito, las menos dañadas por el fuego, contienen instrucciones prácticas que Einstein llamó "Cómo pensar como el universo". Ejercicio del observador unificado, 15 min/diagonal día. Siéntate en silencio e imagina que tu conciencia abarca toda la existencia. Visualiza cómo cada pensamiento tuyo crea ondas que se propagan infinitamente. Siente que eres el espacio que contiene todas las cosas, no un objeto dentro del espacio. Reprogramación del ADN por resonancia, para hacer antes de dormir. Pronuncia en voz baja las vocales A y O con intención clara, A para abundancia, E para salud, etc. Einstein mapeó cómo cada vocal resuena con una glándula endocrina específica. La fórmula de manifestación rápida. Escribe tu deseo como ecuación, amor igual a, intención por entrega. Dibújalo en papel con tinta conductiva, con sal o grafito. Exponlo a la luz de la luna llena para cargar la intención en el campo. La revelación final. En la última página legible, con letra cada vez más débil pero iluminada por una certeza inquebrantable, Einstein escribió: el secreto que los alquimistas buscaban no era convertir plomo en oro, sino darse cuenta de que todo es oro. La piedra filosofal es tu atención consciente.
El universo no está fuera esperando ser descubierto, está dentro esperando ser recordado. Horas después, esas páginas ardían mientras el genio susurraba a su enfermera: «He visto el rostro de Dios, y era el mío». Capítulo final. El legado que nadie te contó. La noche del 17 de abril de 1955, mientras la arteria rota en su abdomen lo llevaba lentamente hacia la muerte, Einstein hizo algo extraordinario. Rechazando los analgésicos para mantener su mente clara, pidió que lo llevaran en silla de ruedas al techo del hospital. Allí, bajo un cielo estrellado de primavera, el genio que redefinió el universo pasó sus últimas horas conscientes susurrando números al cosmos. La enfermera Joanna Moser, única testigo de esta escena, registró en su diario: contaba hacia atrás desde el 33, luego decía «Eureka» en griego antiguo. Sus ojos reflejaban las estrellas como si estuviera teniendo una conversación privada con ellas. Lo que el mundo no supo es que en ese momento final, Einstein completó mentalmente su ecuación del campo unificado, no con símbolos matemáticos, sino con una revelación tan simple que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la realidad. La ecuación final no está en un papel, está en tu capacidad de ver la unidad. Este legado prohibido, rescatado de las memorias dispersas de sus asistentes y de los fragmentos no quemados del manuscrito, contiene 3 principios revolucionarios que la ciencia actual está confirmando. 1. El universo es un espejo holográfico. Las notas de Einstein describían la realidad como un holograma cuántico, donde cada parte contiene el todo. En 1982, el físico Alain Aspect demostró experimentalmente este principio, el teorema de no localidad, probando que 2 partículas entrelazadas pueden comunicarse instantáneamente sin importar la distancia. Pero Einstein ya lo había intuido. Cuando te miras al espejo, no estás viendo un reflejo, escribió. Eres el espejo mirándose a sí mismo desde otra perspectiva. Ejercicio práctico: 7 días para reprogramar tu realidad. Cada mañana, frente al espejo, di: lo que veo en ti soy yo en otro momento del campo. Observa cómo cambian tus relaciones cuando internalizas que los demás son literalmente tú en otra frecuencia. 2. El tiempo es un libro que ya está escrito, y tú eres el autor. En sus ecuaciones finales, Einstein representó el tiempo como una biblioteca infinita donde todos los momentos existen simultáneamente. Esto explica por qué los sueños precognitivos son posibles, accesos aleatorios a páginas futuras. Las experiencias de déjà vu ocurren, relectura de la misma página. La meditación profunda ralentiza el tiempo subjetivo, cambiar el ritmo de lectura. Técnica de viaje temporal consciente. Cierra los ojos y respira 4-4-4, 4 segundos inhalar, 4 retener, 4 exhalar. Visualiza tu vida como un libro en tus manos. Pasa páginas hacia atrás para sanar traumas o hacia adelante para programar éxitos. 3. Tú eres el experimento y el científico. El diagrama más revelador del manuscrito mostraba un círculo con la leyenda: Dios igual a universo igual a observador igual a tú. Einstein había descubierto que la conciencia humana es el mecanismo mediante el cual el cosmos se autodescubre. Estudios del Princeton Engineering and Amelis Research, PR, comprobaron décadas después que la intención humana puede alterar máquinas de números aleatorios, confirmando que la mente afecta directamente a la materia. ¿Cómo usar este poder diariamente? Al despertar, frota tus manos y declara: soy el programador de mi realidad. Antes de comer, visualiza los alimentos reorganizándose en patrones armónicos. Al dormir, pide a tu yo cuántico que resuelva problemas mientras duermes. El secreto mejor guardado. Las últimas palabras coherentes de Einstein, registradas por su médico personal Dr. Dean Franklin, fueron: dile al mundo que la gravedad no es una fuerza, es el amor de Dios volviendo todo a casa. Esta poética definición esconde una verdad científica profunda. Así como la gravedad mantiene unidas a las galaxias, existe un amor cuántico, coherencia entrelazada, que conecta toda la existencia. Ejercicio de conexión cósmica. Abraza a alguien durante 33 segundos, el tiempo que tarda la luz en recorrer el diámetro de tu ADN. Durante el abrazo, imagina que sus campos cuánticos se sincronizan. Sepárense sin hablar, observando cómo la realidad parece diferente. ¿Por qué esto cambia todo? Cuando internalizas que tus pensamientos literalmente crean materia, efecto observador cuántico. Tu ADN recibe y transmite información al campo,
Antena biofotónica. Las casualidades son sincronicidades programadas por tu conciencia. Dejas de ser víctima del universo para convertirte en su co-creador. Einstein murió con una sonrisa no porque hubiera resuelto la ecuación definitiva, sino porque entendió que la solución era vivir sabiendo que nunca estuvimos separados. Su último mensaje, escrito con dedo tembloroso en el aire esa última noche estrellada, según su enfermera fue: todo bien, todo uno. Llamado a la acción. Si al escuchar esto sientes un escalofrío que no es miedo sino reconocimiento, es tu conciencia resonando con la verdad más profunda del cosmos. Ya eres lo que buscas. Suscríbete porque la próxima serie revelará cómo hackear la matriz con tus pensamientos, técnicas militares desclasificadas y sabiduría ancestral para manifestar realidades. Activa la campana. El algoritmo del campo unificado favorece a quienes vibran en sintonía. Comenta: yo soy el campo. No por nosotros, sino para que tu mente subconsciente registre esta verdad en el plano cuántico. El universo no es algo que observas. Es el espejo que devuelve el eco de tu propia conciencia. Einstein lo sabía. Ahora tú también. ¿Qué crearás con este conocimiento?